Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reales clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia de San Simón Cristal San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracia que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito la enseñanza del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, donde habla de la multiplicación de los peces y los panes. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, por invitarnos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Cristal San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, donde en el versículo 13 se lee: Jesús se retiró de allí en una barca. Hermanos, lo que le sucedió a Juan el Bautista es un anuncio de su retiro último, en la soledad, en el desierto de la muerte, cuando dará su pan. El palacio es aparentemente lugar de vida, así como el desierto es aparentemente invisible. Pero precisamente aquí, Dios lleva a su pueblo fuera de la esclavitud. Quien no sale del palacio hacia el desierto no encuentra el don de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Las gentes salieron tras él, viniendo a pie desde las ciudades. El retiro de Jesús y de aquellos que están con ellos en la barca no es una fuga, sino el comienzo del nuevo éxodo. El pueblo sale de la ciudad de Caín para fundar una nueva convivencia. Es el éxodo definitivo, donde arriba la barca de Jesús y de los suyos. También las multitudes de los pobres llegan a pie. Aún más, lo preceden, como está en Marcos capítulo 6. Todos tienen necesidad de ese pan. Y en el versículo 14 se lee: vio mucha gente, sintió compasión de ellos. Hermanos, el principio de la acción del Señor Jesús es su compasión, según Mateo capítulo 8. Toda acción que no nace de ella participa del banquete
de Herodes. Compasión en griego recuerda la palabra entraña. Es la cualidad fundamental del Dios amor, que es Padre por cuanto es materno. Lo dice Lucas capítulo 6. Y seguimos leyendo el versículo. Curó a sus enfermos. El Señor Jesús tiene cuidado, o sea, tiene respeto de los enfermos, de los que no están en pie. La debilidad que nosotros aprovechamos para someternos es para Él objeto de servicio. La medicina con la cual nos sana será su pan eucarístico, remedio de la vida eterna. Y el versículo 15 se lee que al atardecer, el atardecer es el final del día, tiempo disponible para el hombre. Comienza la noche y las tinieblas se comen la creación brotada de la luz. Es imagen de la quietud fatal, en la cual todo vuelve al caos primitivo. Remite a la última tarde, cuando el Señor Jesús nos dio su pan, como está en Mateo capítulo 26, para luego entregar su cuerpo al corazón de la tierra. Su último día, hermano que me escuchas, todo será oscuridad, desde el comienzo hasta el final. Incluso el sol meridiano se ofuscará en su esplendor, lo dice Mateo capítulo 27. Será la noche en la cual Él, que es la luz del mundo, entrará en todas nuestras noches para iluminarlas. Ahora, con anticipo, la noche del desierto perfumará con la fragancia del pan. Y seguimos leyendo el versículo 15. El lugar está deshabitado y la hora ya es pasada. Hermanos, los discípulos notan el desierto que los rodea y la noche que incumbe. En el desierto no se puede comer y ya pasó la hora en la cual se puede hacer algo. No se puede vivir y ya no hay nada que hacer. Y seguimos leyendo el versículo. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Ante el desierto y la noche, la propuesta de los discípulos era de salir del desierto, volver al pueblo de donde habían salido y comprar algo. Pero su pan está precisamente en el desierto y en la noche. Y no hay que comprobarlo, lo anuncia Isaías 55. O no hay que comprarlo. Ahora, comprar y vender con un afán sin fin de ganancia es lo que congrega en aldeas y lleva al banquete de Herodes. El Señor Jesús mismo será vendido y comprado por dinero. Lo anuncia Mateo capítulo 26. Y en el versículo 16 se lee: no tienen por qué marcharse. Para el Señor Jesús, la solución no hay que buscarla afuera, en un regreso al lugar de donde han salido. Está al alcance de la mano, aquí y ahora, y es gratis. Solo es necesario afrontar la situación de una manera diferente. Y seguimos leyendo la escritura donde Jesús le dice: dadles vosotros de comer.
El pan que sacia en el desierto y en la noche no es el que se compra, que es objeto de sudor. Se le da a los amigos durante el sueño, como lo anuncia el Salmo 127. Se trata del sueño suyo y nuestro. Y en el versículo 17 se lee: tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Es lo que alcanza escasamente para ellos y para el momento. La comunidad cree que siempre es poco lo que se tiene. No se da cuenta de que 5 más 2 da 7. Número perfecto, número divino. Es saciedad plena para todos si se vive como un don. Es hambre si se retiene para sí mismo. Y en el versículo 18 se lee: traerlos acá, dice el Señor Jesús. Hermanos, nuestra insuficiencia hay que llevarla al Señor Jesús y colocarla en sus manos. Lo que tengo y lo que soy, sea poco o sea mucho, siempre es sobreabundante si es recibido, partido y dado con manos de hijo. Y en el versículo 19 se lee: ordenó a la gente reclinarse. Hermanos, es el comienzo de la fiesta. Si el banquete del primer éxodo se realiza a prisa y de pie, el del segundo se prolonga en la noche y la gente está inclinada en compañía de los familiares. Ya no es la huida de la esclavitud, sino el ingreso en la libertad. Y seguimos leyendo el versículo 19. Sobre la hierba, el desierto se alegra y la tierra árida exulta y florece. El Señor viene a salvarnos, lo anuncia Isaías 35. Es la Pascua definitiva del paso del banquete de Herodes al de la sabiduría, como lo anuncia Proverbios capítulo 9. El Señor eliminará la muerte para siempre y se dirá en ese día: he aquí a nuestro Dios, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 25. Seguimos leyendo el versículo 19. Tomo luego, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Recibe del Padre todo lo que tiene y todo lo que es. Pero, a diferencia de Adán, no arrebató como rapiña, sino como un don, como lo anuncia Filipenses capítulo 2. Toma para la muerte el que cierra la mano para poseer y devorar. Toma para la vida el que abre la mano para recibir como un don y para entregar. La mano cerrada, hermano que me escuchas, envenena a todos los dones. La mano abierta hace de él una comunión de vida con el Padre y con los creyentes. Y le dicen a Jesús en el versículo 19, no le dicen, Jesús tomó los 5 panes en el versículo 19. No es trigo, sino pan, fruto de trabajo y de relaciones. De relaciones es cultura, no solo naturaleza. Todo se ha de tomar y vivir como un don. Los 5 panes. El gran santo católico
San Agustín los pone en relación con los 5 libros de la ley para significar que el hombre no vive de solo pan, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 8. Y dice que te habían 5 panes y cogió los 5 panes y los 2 peces. Hermanos, los 2 peces son símbolos de Cristo, que realiza el doble mandamiento de la ley mosaica, que es uno solo: el amor al Padre y a los hermanos. Por este amor, el Hijo de Dios, como pez que vive en el abismo, vino a la tierra a morir y a darnos a nosotros como alimento su vida. Y le comenta la Escritura que Jesús, levantando los ojos al cielo, Adán tomó de la mano, pero no levantó los ojos hacia el rostro del Padre. Huyó de él. Y seguimos leyendo el versículo. Pronunció la bendición. Hermanos, Adán no bendijo a aquel que da todos los bienes y se escondió en la maldición. En cambio, el Señor Jesús lo recibe todo, incluso a sí mismo, del Padre. Cada migaja de pan es un don, señal de amor infinito. En cada don está el Señor, que se entrega a los creyentes. El que bendice al que bien da, reconoce en cada gota la fuente, en cada rayo del sol, en cada fragmento el todo. Tomar bendiciendo es nacer, es salir a la luz como hijos y verse a sí mismo y todo lo que existe como señal del amor del Padre. Y dice la Escritura que el Señor Jesús, partiendo los panes, se los dio. Hermanos, el Señor Jesús, por cuanto toma bendiciendo, es el Hijo de Dios. Por cuanto parte y da a los creyentes, es igual al Padre. Él ama con el mismo amor con el que es amado. Todo sabe darlo como don. Todo sabe darlo cuando lo recibe. El Espíritu Santo expira juntamente del Padre y del Hijo. Tienen un amor único, que es la vida de ambos. La fuerza para dar le viene de su acto de elevar los ojos al cielo, de su actitud de estar totalmente vuelto hacia el Padre, como el Padre está totalmente vuelto hacia él. Y seguimos leyendo el versículo. Se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Hermanos, el mismo pan, que es único, pasa de las manos del Hijo de Dios a las de los discípulos y de estas a la gente, hasta llegar a las manos de todos los creyentes, que de este modo se vuelven hijos de Dios. El don hace circular el pan de una mano a otra. Retoma el flujo de la vida que la rapiña había interrumpido. Y el versículo 20 se lee: comieron todos y se saciaron. Este pan es vida y saciedad para todos. El otro es para pocos y da muerte a todos.
Esta es la mesa que prepara el Señor Jesús, mi pastor. Lo anuncia el Salmo 23. Donde los pobres comen y se sacían. Lo anuncia el Salmo 22. Solo este pan compartido es bendición y saciedad. Del otro podemos tener hasta la náusea, como Herodes, pero no sacia, solo aumenta el hambre. Y seguimos leyendo el versículo. 12 canastos llenos. Hermanos, de este pan que todos comieron y a saciedad, sobran 12 canastos. Uno para cada tribu de Israel. Uno para cada mes. Queda para todos y para siempre. Es lo que experimenta la iglesia. Entonces y todavía ahora en los creyentes. Y el versículo 21 se lee 5,000 hombres. El número es el de la primera comunidad de Jerusalén, como está descrito en Hechos capítulo 4, que vivía la enseñanza del Señor Jesús, poniendo en común los bienes, partiendo el pan y orando con alegría, según Hechos capítulo 2. Ninguno llamaba suyo sus bienes. Todo era común entre ellos. Y ninguno era necesitado, según Hechos capítulo 4. El que tenía bienes los compartía con todos, según la necesidad de cada uno, según Hechos capítulo 2. Y todo esto se hacía con plena libertad, según Hechos capítulo 5. Pero vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 36, donde se lee: inmediatamente obligó a los discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran rumbo a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba allí solo. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Jesús les dijo: ánimo, soy yo. No temáis. Pedro le respondió: Señor, si tú eres, mándame ir a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Bajó Pedro a la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, tomaron tierra en Genesaret. La gente del lugar lo reconocieron y propagaron la noticia por toda la comarca. Le trajeron todos los enfermos y le suplicaban que les dejase tan solo tocar la ola de su mano. Y todo lo que le tocaban se curaron. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pregunta Jesús a Pedro, llamado por él a caminar sobre las aguas
como Él y con Él. El relato de Jesús en Nazaret, en Mateo capítulo 13, muestra la regresión del asombro a la duda y de la duda a la incredulidad. Por el contrario, muestra el camino de la turbación al coraje de la fe, probada, sin embargo, por la duda y la caída, que en la experiencia de salvación llega a su plenitud. Hermanos, la duda, la mitad del camino entre la incredulidad y la fe, es el paso necesario para no creer y el creyente duda de su fe. Un dogmatismo ciego impide el acceso a la verdad. De todos modos, hermano que me escuchas, cuando va al fondo, todos se abren a la invocación de la salvación, más allá de lo que crean o no crean. Pedro nos representa a cada uno de nosotros y a toda la iglesia cuando volvemos los ojos al Señor y a su llamada. Tenemos confianza y logramos avanzar cuando miramos nuestras dificultades. Nos asustamos y nos hundimos, pero queda siempre en el corazón el grito: Señor, sálvame. Es la raíz inalienable de la fe, la experiencia de salvación que se sigue de allí lleva a la paz y al reconocimiento del Señor. Hermanos, después del don del pan, el Señor Jesús sube solo al monte a orar. Los discípulos bajan solos al mar para remar, después de que su cuerpo ha sido entregado por nosotros. Él está ausente. Nosotros nos hallamos en la noche con el viento contrario, suspendidos sobre el abismo agitado que quiere engullirnos y nos fatiga inútilmente para llegar hasta la otra orilla. Es la condición de la iglesia, llamada a afrontar su mismo camino después de la ascensión al monte, como lo anuncia Mateo, capítulo 28. Él está presente como amor fraterno. Es el único pan que se encuentra en la barca, acechado por las diferentes levaduras, como lo anuncia Marcos capítulo 8. Esto no nos es un fantasma, sino yo soy el poder salvífico del mismo Dios. Las tres escenas tempestuosas en la barca se deben ver en conexión entre sí. En la primera, Él está presente como el que duerme y se despierta en Mateo capítulo 8. Es el Jesús terreno, presente entre los discípulos como estaba, como lo anuncia Marcos capítulo 4. Muerto y resucitado, que nos ha dejado su pan. En esta segunda, Él ya no está con nosotros, sino como el ausente, que ha vencido la muerte y camina sobre las aguas. Pero está presente con su palabra y su pan, que nos hace caminar como Él caminó. En la tercera, Él mismo desencadena una tempestad de preguntas a los discípulos que no entienden lo que refiere al pan y se quejan de que no tienen pan. En efecto, hermano que me escuchas, tienen la levadura de los fariseos y de los saduceos, como está en Marcos capítulo 16. Fermento muy diferente al suyo.
La barca es símbolo de la comunidad, lugar de la fe. No hay escapatoria sobre la barca. O se llega a la tierra o se va al fondo. La primera escena en barca corresponde a Jesús, que embarca con los suyos, muere y resucita, nos da su pan. La segunda corresponde al tiempo de la iglesia, donde su presencia como pan es considerada un fantasma, hasta cuando nos fiamos de su palabra y obremos como Él obró. Hacer esto en recuerdo mío, lo anuncia el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. La tercera nos dice que ¿por qué tenemos dificultad para reconocerlo? Damos cabida a nuestras fantasías, las diferentes levaduras que mueven nuestra vida, que reducen a fantasma la realidad del yo soy. Jesús, hermano que me escuchas, ya ausente, está presente como el ser viviente que cambió o que caminó sobre el mar y que, con su palabra, nos llama a hacer lo mismo. La iglesia acoge la invitación con muchos temores y perplejidades. Si lo mora a Él y su promesa camina, si mira las propias dificultades, se hunde. Pero le queda siempre el grito de invocación al Señor, cuyo nombre es Jesús, que significa Dios salva. La aventura de Pedro es la de cada creyente. Y el versículo 22 se lee: inmediatamente obligó a los discípulos. Hermanos, los discípulos quisieran detener el momento mágico del pan, como en la transfiguración del monte. En cambio, deben escucharlo, como está en Mateo capítulo 17. El pan que se nos da es, como para Elías, el profeta, la fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, como está relatado en Primera de Reyes, capítulo 19. Jesús los obliga al santo viaje, porque ellos preferirían quedarse en el sitio para transformar el mismo pan en la levadura de Herodes. En efecto, hermano que me escuchas, la gente quería hacerlo rey en Juan capítulo 6. En cambio, Él es el siervo que da la vida. Después de la noche del pan, viene un nuevo día, el de los discípulos que están solos en la barca, en la cual el Señor Jesús está presente de otra manera, con su palabra que ordena recorrer el mismo camino, afrontando la misma noche que Él venció. Y en el versículo 23 se lee: después de despedir a la gente, hermanos, los discípulos, antes del pan, querían despedirlas. Ahora, en cambio, quieren retenerlas. Jesús hace lo contrario. Antes del pan y luego les despide con su viático. No se sirve del pan para retenerlas y dominarlas, sino que se hace siervo del pan para hacerlas caminar. Y seguimos leyendo el versículo. Subió al monte a solas para orar.
después del don de su cuerpo, el Señor Jesús subió al monte en comunión con el Padre y envió a sus discípulos a todo el mundo, con la promesa de estar siempre con ellos, como lo anunció en Mateo capítulo 28. Él es el pontífice que desde lo alto los asiste y está cerca del Padre y de cada creyente. Y seguimos leyendo el versículo. Al atardecer, estaba solo allí. Hermanos, Él ya está en la luz del Padre. En cambio, para nosotros, llega todavía la tarde, la misma que Él encontró cuando nos dio su pan, como está en Mateo capítulo 26. Él está allá arriba, sobre el monte, a solas para orar. Y nosotros en la noche, aquí abajo, en el mar, solos para remar. Es nuestra condición normal, después que Él se hizo pan. Y en el versículo 24 se lee: la barca se hallaba ya distante, a la distancia de muchos estadios. Hermanos, envuelto en la oscuridad, suspendidos entre el cielo y el abismo, los discípulos están lejos del punto de partida y del punto de llegada. La situación es angustiosa. Y seguimos leyendo el versículo. Zarandeada por las olas. Las tribulaciones nos purifican, muelen nuestra dureza de corazón para sacar de allí el oro precioso de la fe, como está en Primera de Pedro, capítulo 1, y Romanos, capítulo 5. Y seguimos leyendo el versículo. El viento era contrario. Hermanos, el viento levanta el mar. Ese espíritu contrario agita contra el hombre el aspecto de la muerte. Y el versículo 25 se lee: a la cuarta vigilia de la noche. Es el periodo comprendido entre las 3 y las 6 de la mañana. Todavía carga con la oscuridad de la noche. Parece que la luz todavía está lejana, llena de fatiga y de angustia. Esa noche es noche profunda. Sin embargo, hermano que me escuchas, es el preludio del nuevo sol. En esta hora, Dios interviene para salvar. Lo anuncia Éxodo capítulo 14, Salmo 46, Isaías 17. Será la hora de la resurrección del Señor Jesús, como está relatado en Mateo capítulo 28. Seguimos leyendo la escritura. Vino Él hacia ellos, caminando sobre el mar. Hermanos, en la primera tempestad, el Señor Jesús durmió y se despertó. Entró en la noche y la venció, dándonos el pan de vida. Ahora camina sobre las aguas. Las aguas ya no tienen poder sobre Él. No ser absorbidos por el abismo es el sueño imposible de todo hombre. Superación de la realidad que conoce muy bien, formada por la noche. La solemnidad, la lejanía, la fatiga, el tormento, la angustia, el terror y el hundimiento. Caminar sobre el mar es el tema del trozo y se repite 4 veces. Es lo que el creyente está llamado a hacer por la palabra de su Señor. Y el versículo 26 se lee: se turbaron
El discípulo es presa del terror porque caminar sobre las aguas es algo excesivo, es algo imposible, solamente es divino. Seguimos leyendo el versículo. Dice que cuando vieron a Jesús decían, es un fantasma. El que es víctima del miedo confunde las propias fantasías con la realidad y la realidad con la fantasía. Los discípulos piensan que el maestro que vive en medio de ellos es un fantasma, es un muerto, como está en Lucas capítulo 24. El pan, que es su cuerpo entregado por nosotros, no es el encuentro con el que salva, sino que se reduce a un piadoso recuerdo de un evento pasado que no se vive en el presente. Es el reproche de Pablo a los corintios cuando dice que su Eucaristía no es un comer la cena del Señor, sino un comer la propia condena, porque hacen lo contrario de lo que celebran, como está en 1 Corintios capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo 26. De miedo se pusieron a gritar. Hermanos, es el mismo miedo de ir a fondo que los invadió en la primera tempestad, cuando el Señor se había dormido, como está en Mateo capítulo 8. Y el versículo 27 se lee, ánimo, soy yo, no temáis. El miedo es la carencia de fe, nos dice Mateo capítulo 8. En cambio, la fe es el coraje de creer y atreverse a lo imposible. Imposible para el hombre, pero no para Dios. El que camina sobre las aguas no es un fantasma, sino que es el yo soy. Es el Jesús en persona. Yo soy, recuerda la revelación de Dios en el Éxodo. La salvación a través del agua no es una ilusión. El miedo es lo que hace creer una ilusión, la realidad de Dios. Y el versículo 28 se lee, si tú eres, o si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. La prueba de que realmente es el Señor Jesús, el Señor que salva, es que yo mismo sea salvo, porque su palabra, yo vaya hasta Él, caminando como Él sobre el abismo. La prueba es pedida por la duda. Si eres tú, el sí que expresa duda es palabra divina cuando sirve para abrir hacia lo imposible. Y el versículo 29 se lee que el Señor Jesús le dice a Pedro, ven. Es la vocación definitiva. Por su palabra estamos llamados a Él, a caminar como Él y con Él sobre el abismo. Seguimos leyendo el versículo. Pedro se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Hermanos, por obediencia a Él, el apóstol Pedro logra hacer lo que Él ha hecho. Debe confiar en el agua, fuera de la barca. La fe y el bautismo son la experiencia personal que introducen en la barca. No se vence la muerte, sino confiando en Él, en su muerte. Y el versículo 30 se lee, viendo la violencia del viento, le entró miedo. Hermanos,
El espíritu contrario asusta al apóstol Pedro. Si mira a Jesús, camina. Si mira sus temores, se hunde. El miedo que hace hundir es el mismo lugar en el cual el Señor nos llama a una fe mayor. De lo contrario, hermano que me escuchas, somos presa de la angustia y de la desesperación. Por eso, mis ojos están fijos en el Señor, que Él sacará mi pie del cepo, lo anuncia el Salmo 25. Seguimos leyendo el versículo. Como comenzar a hundirse, lo que le pasó a Pedro en la barca, que se hundía. Jesús dormía en Mateo capítulo 8. Ahora camina sobre las aguas precisamente porque ha ido al fondo, tranquilo y sereno, como un niño en el regazo de su madre, lo anuncia el Salmo 131. Y Pedro grita: Señor, sálvame, mientras se hunde en el mar. El apóstol Pedro llama gritando al Señor Jesús, palabra que significa el Señor salva, según Mateo capítulo 8. En la época final, a todos se les da este nombre, en el cual a todo creyente se le da la salvación, como está en Hechos capítulo 2. Y el versículo 31 se lee que Jesús, tendiendo la mano, el brazo tendido, indica la intervención de Dios, que aferra y salva a las grandes aguas a quien lo invoca. Seguimos leyendo el versículo. Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe. La fe existe, pero es poca, insuficiente para enfrentar pruebas duras como esta. El camino de confianza y de reconocimiento dura toda la vida. La tribulación final será la plenitud del bautismo y nos hará conocer quién es el Señor. Y el versículo 32 se lee: subieron a la barca y amainó el viento. Hermanos, la calma viene sobre la barca solo después que cada uno ha realizado personalmente la experiencia bautismal, que consiste en escuchar al Señor, caminar sobre las aguas, ir al fondo, invocar su nombre y ser salvados. Solo entonces, hermano que me escuchas, en la barca reconoceremos al Señor y vivimos de su pan. Hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos, como está en 1 de Juan, capítulo 3. Y el versículo 33 se lee: los que estaban en la barca lo adoraron. Hermanos, la salvación lleva a la adoración, al beso del Señor, finalidad del evangelio. Seguimos leyendo el versículo. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es el anticipo de la profesión de Mateo capítulo 16. Eso no impide que el apóstol Pedro, incluso más adelante, no lo comprenda y lo reniegue, y para luego experimentar más a fondo la salvación. Aquí, hermano que me escuchas, el apóstol Pedro hace la profesión de fe pascual. La iglesia sabe que su cuerpo que se nos entrega no es un fantasma,
sino el pan de vida que hace vivir y morir, caminando como Él caminó. Y en los versículos 34 al 36 se habla de la terminada travesía. Aquel que no fue reconocido por los suyos, ahora es reconocido por las multitudes, mientras está presente entre ellas, que ya ha realizado la travesía. El simple contacto con Él es salvación para todos los creyentes. Hoy quisiera invitarte a comenzar con un panorama un poco más amplio de lo que acostumbramos a hacer. Extendemos por el momento nuestra mirada sobre todo el conjunto de estos capítulos, pues toda esta sección que está entre el tercer capítulo y el tercer discurso y el cuarto discurso de Jesús, según el evangelista Mateo, tiene una organización peculiar que no carece de sentido. Estos capítulos fueron una especie de gozne en el Evangelio, que separa las dos partes principales del ministerio público del Señor Jesús. En la primera mitad se había dirigido sobre todo a las masas populares, y en la segunda mitad limitará su enseñanza mayormente al grupo infinito o el grupo íntimo de los apóstoles, o aún los paganos. En esta sección, el apóstol Mateo nos quiere dejar ver varias cosas de importancia. En primer lugar, el paso gradual del Señor Jesús, que abandona cada vez más la predicación a los judíos para dirigirse más y más a los paganos. Esto queda expresado en el importante simbolismo del pan, que juega un rol predominante en esta sección. Evidentemente, el pan está por Jesús. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, en Juan capítulo 6. Pues bien, hermano que me escuchas, observa cómo en estos capítulos el Señor Jesús todavía da a los judíos su pan milagrosamente multiplicado. Pero la segunda multiplicación ya no brinda el pan a los judíos, sino ya a una población pagana. En el medio, entre estas dos escenas, está el episodio donde la mujer cananea, es decir, la mujer pagana, recibe el pan de los hijos por razón de su mucha fe, es decir, el pan que de suyo era privilegio de los israelitas, ahora pasa a ellos, que son los paganos. La segunda cosa es que esta sección pone al Señor Jesús en paralelo con dos personas, una con Juan el Bautista y otra con Simón Pedro, pues al comienzo está el relato del martirio de Juan, que es prefiguración del martirio del propio Señor Jesús, que ha de seguir después. Lo mismo se repite al final de esta sección, donde se vuelve a hablar del martirio de Juan a mano de las autoridades, y donde el Señor Jesús añade explícitamente, de la misma manera también el Hijo del Hombre tiene que padecer de parte de ellos, como está en Mateo capítulo 17. Y en el medio de entre los dos relatos está el primer anuncio de la muerte de Jesús mismo. Luego, la suerte de Jesús seguirá las huellas del martirio de Juan el Bautista. Pero en cuanto a Simón Pedro, la relación es al revés. No es Cristo quien imitará a Pedro, sino Pedro quien imitará a Cristo. Jesús lo asocia consigo en una identificación muy llamativa, evidentemente con el propósito de presentarlo como su vicario, como su sustituto,
como su sucesor a la cabeza de su iglesia, una vez que Cristo ya no esté visiblemente entre nosotros después de su pasión. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.